madridistas, bienvenidos a un nuevo programa de Generación Básquet, bienvenidos al programa que estábamos esperando. Y bueno, si el equipo mayor se consagró el otro día como campeón de Europa en Kaunas, pues el equipo junior hizo lo mismo. Unas horas antes de esa canasta de Jul, pues el equipo junior consiguió su cuarto Adidas Next Generation y volvió a alzarse con el trofeo y volvió a demostrar que la cantera de Real Madrid sigue siendo una de las mejores canteras de Europa. Así que bueno, hoy vamos a analizar un poco cómo ha ido ese torneo y bueno, para eso pues tenemos aquí a nuestros compañeros. Empiezo por Carlos. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola Diego, ¿qué tal? Encantado de estar aquí un día más. Dame la bienvenida también a Chema. Hola Chema, ¿qué tal? Hola Carlos, hola Diego, nada, encantado aquí de estar con vosotros para repasar ese segundo campeonato de Europa del mismo día que, oye, que no está nada mal. No fue mal día el domingo. Ese fue el importante. Sí, el primero al menos, con lo cual. Y para hablar de cantera y de cosas importantes, pues siempre traemos a Javi. Así que Javi, bienvenido. Buenas, bienvenido. Me alegro que me traigáis, que siempre por buen motivo, ¿eh? Hacía tiempo que no os veía, además, siempre estar con vosotros, Diego, Carlos, Chema, por supuesto, siempre es un placer. Y lo decíamos antes, la última vez que nos habíamos visto teníamos una Copa de Europa menos en las dos categorías. Eso es, decía Carlos, dos. Pero bueno, Javi, ¿qué resumen nos puedes hacer de esta final en Kaunas? Bueno, yo creo que mucho nivel en el Junior. Es verdad que ha habido, digamos, ya unas cuantas, ¿no? Los que somos frikis como nosotros, llevamos unas cuantas vistas y hemos visto un poco de todo, ¿no? Pero yo creo que este año el nivel era bastante alto, tanto de los nuestros como de lo que había. Y creo que ha tenido mucho mérito viniendo además de lo que venían, ¿no? Yo creo que habían tenido este grupo un golpe fuerte con la derrota en el Campeonato de España y bueno, creo que probablemente ha ayudado mucho a ganar esta Euroliga o este Adidas Next Generation. Ha ayudado mucho a aquella derrota en el Campeonato de España Junior. Carlos, la verdad que ese golpe duro del Campeonato de España, pues anímicamente al equipo, pues en los días siguientes fue duro, pero como bien dice Javi, seguramente les ayudó para saberse que no son los mejores y que había que demostrar un poco más, y lo han vuelto a demostrar en Kaunas, que siguen siendo pues la mejor cantera de Europa. Sí, ya lo dijimos, ¿no? También el lunes, que la sensación que ellos tenían era de tener ganas de revancha, ¿no? En este campeonato de Europa Junior por lo que habían perdido en la final contra Juventud, que no le salió al Madrid el partido, esa es la verdad, y al Juventud sí, y fueron mejores. Y yo creo que fue positivo, también lo dijimos aquí después del Campeonato de España, porque es verdad que te sirve para darte cuenta que aunque seas muy, muy, muy bueno, siempre se puede mejorar. Y ellos lo vieron ahí y han sabido reponerse y sacar todo ese carácter que tienen y que han demostrado durante toda la temporada para hacer 4 partidos de un nivel muy alto, los 4. Yo creo que yendo de menos a más en el torneo, pero sobre todo el partido contra el Barcelona y contra la selección del Next Generation que montaron, pues el nivel que dio el Madrid fue muy alto. Aquí, como ves, tenemos diferentes visiones. La de Javi como narrador del torneo, la de Carlos y mía como espectador, y la de Chema, que ha estado allí. Chema, ¿cómo se vivió este torneo allí en Kaunas? Pues con mucha alegría. La de Chema, ¿eh? Yo quiero la de Chema también. Yo también. Yo para otra vez me quiero estar allí. Pues bueno, para empezar, he de decir una cosa y quiero aprovechar que tengo un espacio para presentar una queja que me parece inaudita, que es por primera vez en la historia la entrada no fue gratuita, ni en la fase de grupos ni en la fase final, pero no es que no fuera gratuita para nosotros, es que no fue gratuita para los familiares de los jugadores, lo cual me parece algo inaudito, o sea,
tengo que decirlo porque me quedé con la boca abierta ya al ver que nos cobran a nosotros, y además un buen dinero, ¿eh? O sea, porque hablar de cerca de 15 euros por un partido de juniors me parece una barbaridad, porque lo que hace es desincentivar que vaya la gente a verles, y ya que a los familiares les cobrarán, ya ni os digo. Pero bueno, más allá de eso, mucha alegría, sobre todo por parte de los chavales. Se les nota que lo necesitaban, como decíais. Había sido un golpe muy duro el de Campeonato de España Junior. Vosotros que estáis más puestos, si mal no recuerdo, es la única derrota que han tenido en todos los campeonatos que han jugado, lo cual es una barbaridad, teniendo en cuenta que han jugado tanto el EVA como el Junior, y lo que pasé por el peor momento y se les notaba. Creo que yo sí que tuve la sensación que, hombre, obviamente ves el partido y dices, uff, que no se complique, porque al final sabes que baloncesto es así. Pero sí que daba la sensación de que cuando el Madrid quisiera apretar, en cuanto se tapara un poquito el tarro de las esencias, el Madrid podía ganar, y así lo hizo tanto en los dos partidos que yo pude estar presente, que fueron los del Barcelona y el de la final ante la selección del Next Generation. Javi, si nos ceñimos a los resultados, parece que el partido más complicado fue el primero. Normalmente suele ser el partido más complicado porque vienes de lo que decimos, vienes de perder ese torneo, ese campeonato de España, te pueden generar algunas dudas, y siempre ese primer partido es el que normalmente le suele costar más al equipo. Y el equipo es verdad que le costó, pero bueno, lo sacó adelante, y a partir de ahí vimos a un Junior que fue creciendo cada día más. Bueno, yo creo que el resultado del primer partido fue un poco engañoso, reflejo de lo que venía, ¿no? Yo creo que hay un momento que te pones 20 arriba y volvemos a la parte mala, ¿no? Que hablábamos un poco, hemos dejado todos así un poco como entrever, ¿no? Lo decías, no sé si tú, Carlos, que eso de no nos podemos creer tan buenos, pues yo creo que el primer partido pasó un poco eso, ¿no? Te pones contra una estrella roja, te pones 20 arriba con un jugador como Topic que era espectacular, y dices, bueno, esto ya está hecho, ya lo tenemos y tal. Y bueno, pues aquí todo el mundo tiene recursos, te plantan una zona, no la empezamos atacando bien, fallan los primeros ataques, tal, y te metes en problemas, y al final, bueno, el partido estuvo ahí punto arriba, punto abajo al final, incluso luego se vuelven a poner 5 arriba y dices, bueno, ya está finiquitado a menos de un minuto, y te meten un triple en un segundo en una salida, vamos, de hecho creo que quedaban 14 o 15 segundos y te meten un triple en una jugada de recibir y tirar. Entonces, bueno, un poco los males o los pocos males que aquejan a este equipo, pues salieron en ese partido después de tenerlo controlado, ¿no? Luego es verdad que el día de Panathinaikos, pues bueno, suponía que aunque había hecho buen resultado con el Barça, era un poco la cenicienta, y al día del Barça yo creo que llegan con mucho hambre y con mucha concentración de lo que hay que hacer, ¿no? De que aquí sí que no nos podemos relajar. A mí el día del Barça me daba más miedo, porque sabiendo que era una generación mejor la nuestra, los dos invitados que habían llevado les completaban muy bien, sobre todo el interior Traoré, pues bueno, era justo lo que le faltaba a esa generación del Barça, ¿no? Le añaden encima a Boronin, que es un tirador increíble tal, y gente que venía a jugar en LEV, que hablamos de los nuestros jugando en EVA, pero es que esta gente venía de jugar en Leboro con Alicante, ¿no? Entonces, claro, cuando ves luego que no mete tanto Boronin, que no mete tanto Traoré, tal, que paramos también a los ya habituales del Barça y tal, pues dices, bueno, estamos enchufados. Carlos, este partido ante el Barça, pues vimos que en el primer partido destacó en puntos Hugo González. En el segundo partido creo que el que destaca es Jan Vide. Un Jan Vide que luego hablaremos personalmente de él, pero que fue poco a poco cogiendo las llaves del equipo, y ante el Barça fue el auténtico jugador estrella. Fue el que en la segunda parte rompió el partido. Sí, estuvo espectacular. O sea, ya lo hemos dicho más de una vez, que Jan Vide es un jugador que tal vez peque de individualista en determinadas situaciones, pero también es verdad que es que en momentos en el que el balón le quema a todos, a él no le quema. Y claro, yo creo que el equipo supo agarrarse a Jan Vide en un momento complicado ahí en la segunda parte contra el Barcelona, y este termina rompiendo el partido. El nivel general del equipo fue muy alto, como decía Javi,
para mí parar a Sarr, que era el jugador que yo pensaba, más allá de lo que iba a hacer Youssouf Traoré por dentro, que estaba claro que iba a hacer daño, pero que Ismaila supo contener bien y yo creo que el equipo ahí se cerró bien sobre él y quitando algunos momentos supo defenderle, pero a mí Sarr me preocupaba por la capacidad que tiene para anotar de distintas formas y también lo pararon muy bien, también es cierto que no tuvo el día. Pero luego en la segunda parte, pues Jan Vide, como decía, estuvo a un nivel sensacional. Él sabía que le quedaba muy poco en el Junior del Madrid y que tenía que darlo todo ahí ya. Y salió cara en este caso. Hay veces que falla, pero salió cara. Igual que ha hecho un gran campeonato de España, ha hecho un grandísimo campeonato de Europa. Chema, ¿cómo se vivió esa final ante esta selección novedosa de la Adidas Next Generation, que fue eligiendo al cromo de cada equipo para conseguir? Y sobre todo una final en la que destaca Jan Vide, que es el MVP del partido, pero también jugadores como Hugo González y Mitar Božaković, que mantienen un poco al equipo cuando el esloveno no estaba en pista. A ver, era un partido difícil porque lo que comentas, es verdad que no es un equipo, porque al final estás hablando de que no pueden estar conjuntados, pero claro, estás cogiendo lo mejor de lo que no está en el campeonato y al final lo mejor de lo que no está en el campeonato suele ser mejor o al menos del mismo nivel que el mejor equipo del campeonato. Aún así hay que decir que el Madrid controló bastante bien. Es verdad que, no me acuerdo el nombre de pila, Pietrus, el hijo del histórico Florian Pietrus, nos hizo mucho daño. Es verdad que también sufrimos con los triples de interiores, porque además el problema que había también es que generalmente, por ejemplo, Ismaila no está acostumbrado a medirse con jugadores tan altos como él o tan físicos como él. Y este equipo de la selección de la Next Generation sí los tenía. Pero aún así yo creo que el Madrid controló bastante bien el partido sin llegar a romperlo hasta el último minuto prácticamente, pero controló bastante bien el partido y evitó esos nervios que suelen ocurrir en este tipo de campeonatos en los que seguís torneos de cantera lo sabéis. Es más fácil los vaivenes en torneos de cantera de poder, por ejemplo, estar a 20 y de repente verte por debajo de lo que a lo mejor ocurre en profesional. Y aquí, sin embargo, el Madrid supo mantener la concentración en todo momento. Es verdad que Jan Vide fue la estrella, pero es verdad que Hugo González hizo un campeonato muy bueno. Por cierto, no entenderé nunca el trofeo de Rising Star en un torneo de juniors. O sea, pues claro que es Rising Star, que va a ser Rising Star, un tío de 30 años en uno de juniors. Pero bueno, más allá de eso, creo que el equipo estuvo muy bien mantenido también por Ismaila. Y creo que además se demostró que el Madrid era el mejor equipo no solo en calidad de los individuos, sino también en un juego colectivo con piezas, con algunas piezas que aportaron más de lo que a lo mejor se podía esperar, como por ejemplo es el caso en algunas ocasiones de Mitar Božaković, que anotó, que es uno de los importantes, pero aún así es verdad que parecía algo opacado por Vide y por Hugo. Y creo que desde luego el equipo funcionó bastante bien y se acabó llevando este campeonato que sin duda es importante. Estás hablando de ser campeonato de Europa Junior y te has convertido con este campeonato en el equipo que más Euroligas Juniors tiene, superando al CSKA. Y vamos a analizar un poco cómo ha ido el torneo de cada jugador. Y bueno, Javi, empezamos pues por el suplente de la torre del equipo, Amadou Traoré. 12,36 minutos, 3,4 puntos, 5,6 rebotes, 7,8 valoración. Un jugador que poco a poco va creciendo y que le da esos minutos de descanso a Ismaila y de calidad al equipo. Sí, yo creo que efectivamente tiene asumido su rol de suplente de Ismaila. Hay que recordar que es un jugador que le quedan 2 añitos, que en general al equipo es espectacular la generación 2006, ¿no? Y en la mayoría de los equipos ha habido mucho 2006 y poco 2005, con lo que, bueno, el torneo del año que viene se plantea espectacular, ¿no? Pero sobre todo en los nuestros. Y bueno, pues Traoré obviamente a la sombra de Ismaila, que está ya bastante más hecho,
pero creo que tuvo sobre todo, si no me equivoco, fue el día de Panathinaikos, que ya puede que me líe, que Ismaila se metió un poco en faltas y le tocó estar más minutos y cumple. Obviamente no te da todavía el IQ un poco en pista que tiene Ismaila, que cada vez mejora más eso, ¿no? Que entiende mejor el juego. Bueno, a Traoré todavía le falta un poquito más de comprensión del juego, pero creo que a nivel de intensidad, de defensa, de intimidación y tal, creo que sí está al nivel de Diagne. Carlos, nos vamos a otro de los menos habituales, pero que siempre decimos que son importantes en este equipo. Hablamos de Asier Miguel, que jugó 13,44 minutos en todo el torneo, 1,6 puntos, 25% en tiros de 2, un 20% en tiros de 3, 1,4 rebotes, 1,2 asistencias, pero sobre todo lo que decimos, ese trabajo sucio que no se ve en la televisión, pero que luego en la pista pues al equipo le da ese plus en defensa. Sí, tal vez estadísticamente más discreto de lo habitual, porque es un jugador que no tiene malos números. Y yo ya lo dije cuando le pude ver en directo por primera vez en Huelva hace un par de semanas. A mí es probablemente el jugador que más me llamó la atención, porque al resto los puedes venir, ¿no? Pero este es un muy buen jugador, defiende muy bien, la intensidad con la que juega cada minuto para el equipo es vital y yo creo que por eso Juárez ha confiado mucho en él. Es buen tirador, sabe manejar bien los espacios y ha conocido su rol desde el primer momento, ¿no? Y no es fácil para un jugador que viene de jugar en la selección siendo importante en las inferiores, que viene de llevar muchos años en el Madrid siendo titular, ahora pasar a un rol de tal vez de sexto hombre por estas incorporaciones que ha hecho el Madrid en los 2 últimos años, pero él ha sabido adaptarse muy bien y hacer lo que le pedía a Javi Juárez y para mí un buen torneo de Asier. Ya digo, a mí las estadísticas suyas no me importan mucho porque creo que aporta mucho más de lo que da la hoja de estadísticas. Y luego, Javi, nos vamos a, como hablábamos antes, jugador importante en la final, que yo creo que fue de menos a más, Mitar Bojakovic, un jugador que juega en el 3, que juega en el 4, un jugador todoterreno, como le solemos llamar. Se me hace algo parecido a lo que suele hacer Gaby Deck en el Real Madrid, pero con mucho mejor tiro de 3, pero es un jugador que a cualquier entrenador le viene de perlas. Sí, claro, es que estar, es lo que estaba comentando un poco Carlos, ¿no? Estar en una plantilla como esta, en la que hay tanto jugador mediático ya, pues es complicado, ¿no? Y asumir tu rol en el equipo y lo que puedes aportar y lo que no. Mitar es un jugador que, como tú dices, puede jugar al 3, aunque normalmente está jugando de 4, pero te puede atacar de cara. Es un 4 moderno que veremos a ver si no acaba evolucionando eso a un 3, aunque tiene que mejorar en algunas situaciones de salida de bloqueos, de tirador. No es un buen tirador a pies parados, le cuesta un poquito más todavía ser un tirador, no es Egor Deming, que supongo que hablaremos después de él, pero jugando de 4, claro, ha tenido situaciones en el torneo en el que con un jugador más pequeño se lo ha llevado al poste, lo ha metido de espaldas, lo ha castigado ahí. En el último partido apareció en momentos claves tirando desde el 6.75, que tiene muy, muy buena mano. Y creo que efectivamente se han ido todos un poco asumiendo dónde tienen, porque claro, al final vienen, si decimos que decía Chema que lo del Next Generation era una selección de lo mejor de cada lado, pero es que esa ya la ha hecho el Madrid. O sea, la selección de lo mejor de cada lado la tiene hecha. Entonces, claro, te encuentras con jugadores que en cualquier otro equipo efectivamente serían hiperprotagonistas, y aquí dices, bueno, pues tengo que encontrar mi rol. Y yo creo que Mitar ha hecho muy bien y ha crecido durante el año, y asumiendo ese rol se ha quedado con ese puesto de 4 en el que a veces puede jugar de cara, a veces puede jugar de espaldas, y claro, es un jugador clave para Javi Juárez. Carlos, nos vamos a la torre y el jugador que mueve todo en defensa y en ataque. Ismaila Diagne, 11,2 puntos, 53% en tiros de 2, 11,4 rebotes, 16 de evaluación. Junior de primer año,
estamos hablando de un jugador que ya ha debutado con el primer equipo esta temporada y que tiene una pinta tremenda. Sí, ya la venía teniendo, pero es que es verdad que este año ha crecido mucho. Yo estoy de acuerdo con lo que decía antes Javi, que cada vez su lectura de juego es mejor. Por las dimensiones que tiene, hace mucho daño por dentro, pero también por el talento que tiene, sobre todo en la mano izquierda, para finalizar normalmente contra tablero. Yo creo que ese es un movimiento que tiene cada vez más automatizado. Y ahora está incorporando la derecha también, que yo creo que está creciendo ahí y va a ser muy importante para él, para esas situaciones en la zona, y además también mejorando el rango de tiro, que ya se va a 4 o 5 metros con una gran facilidad. Es un jugador móvil a la hora de salir a defender a los traps, que hemos visto que Javi Juárez durante la temporada se lo ha pedido bastante. No es Amadou Traoré en eso, evidentemente, porque físicamente tiene que moverse a los 2.14 y es más difícil, pero yo creo que su crecimiento ha sido muy bueno y es un jugador que en cuanto vaya cogiendo también algo de peso, que es un jugador bastante delgado y eso le afecta ante pivos más físicos. Tal vez cuando veamos dentro de un par de años a este chico con 5 o 10 kilos más, estemos hablando ya de un 5 difícilmente parable, porque sobre todo en estas edades ya lo es. Pues cuando dé ese paso más, lo será aún más. Lo veremos además en el año que viene, que suele venir mejorado cada año, y en este torneo yo creo que ha sido principal para el Madrid, ¿no? Hemos visto su mejor versión, luego en actitud él siempre está pendiente de sus compañeros y atento a lo que pasa en el partido, y eso es principal para que sea un jugador determinante. Y lo hemos visto hasta intentar tirar de 3, Carlos. Sí. Vamos a intentar, ¿no? Tirar. Intentar meter, no. Tirar tiro. Y supongo recordaréis, ¿no? Lo que digo siempre, ¿no? Lo que somos frikis, esos finales de Junior de Lillon Ndiaye, ya tirando desde el 6.75 y metiendo algunos triples desde cabecera. Bueno, pues a Ismaila le queda todavía un año de Junior y habrá que ver. Ahora la gente se sorprende cuando sale Ndiaye el otro día y el primer tiro se lo mete desde la esquina y tal, y sobre todo con la parte de la defensiva, ¿no? Pero bueno, lo hemos visto venir, entonces, bueno, pues Ismaila va en ese camino. Yo creo que, bueno, no es exactamente el mismo jugador, pero que hasta se animó a tirar desde el 6.75. Recuerdo, Diego, que tuvimos aquí a Alejandro Pérez, el segundo entrenador del Junior del Fuenlabrada, que nos hablaba del año pasado, cuando estaban en el Junior y coincidía con el Lillon Ndiaye, que planeaban una defensa para cerrarse por dentro y que Ndiaye no hiciera daño, y la primera jugada en un triple desde la esquina de Ndiaye. O sea que son jugadores que van en crecimiento y ahora Ismaila, como bien dice, ya los 4 o 5 metros los tiene totalmente controlados y tal vez el año que viene ya estemos en 6 o 7 metros. Todos sabemos que la proyección en estas edades, pues creo que en el Madrid se tiene muy en cuenta. ¿Le ves proyección de acabar en el primer equipo en el futuro? Porque yo creo que es un jugador con la altura que tiene, lo que dice Carlos, como si consigues esos 5, 6, 7 kilos más para la zona, yo creo que es un jugador que tiene una calidad tremenda. No sé si le veis proyección de primer equipo o no. Sí. Yo ya no hago proyecciones de primer equipo. No, del primer equipo. No, en serio, o sea, suena y se ríe Chema, pero es que es muy complicado jugar en el primer equipo del Madrid. Es que parece fácil decirlo y la gente, no, deberían darle más minutos a Ndiaye, y Hugo podría haber jugado y sí, pero jugar en el primer equipo del Madrid es muy complicado. Entonces, que va a ser un jugador de nivel ACB y que va a poder jugar en el primer equipo del Madrid, pues yo ya con la gente que ha pasado, o sea, es que podemos hablar ahora de jugadores que han pasado los últimos años y que no, o sea, que Radonjic ha hecho su sitio en ACB y era el mejor de la generación, obviamente quitando a Luka, que Boris Tisma, pues fíjate, y no ha logrado engancharse en ACB, y Nakic, pues bueno, tiene por ahí sus jugadores que han sido MVPs en torneos de este rango, y bueno, pues al final ha llegado Luka, porque Luka era un unicornio, ha llegado Usman, porque también era un jugador muy especial, aparte del tamaño que tenía, por las condiciones también de cabeza y tal.
Entonces, claro, hacer predicciones de si va a poder, pues yo ahora mismo te diría que no, pero te diría que no va a llegar ninguno de los que está y que el que llegue, de verdad es que va a tener mucho mérito, aun siendo todos unos jugadores, eso, del nivel que todos van a estar en nivel ACB o alguno drafteará o tal, pero es que la primera plantilla de Madrid es tan duro estar ahí que es muy complicado. A ver, yo creo que para un 5 puro, que es lo que va a ser en Diagne, es más difícil probablemente ese paso que para un jugador como Usman y como Eli, que se pueden adaptar al 4 y al 5, porque esa ausencia de experiencia y de físico que va a tener, evidentemente, le perjudica mucho para poder jugar minutos de calidad en el primer equipo tan temprano. Tal vez en el futuro su techo es altísimo, o sea, el techo de Ismaila pues no lo conocemos, pero yo creo que tiene que seguir los pasos adecuados y poco a poco ir avanzando. Me parece difícil que pase de jugar el año que viene en el EVA a jugar el siguiente en el primer equipo y ya con un rol de bastantes minutos. Eso me parece complicado. Y no sé, Chema, si quieres decir algo. Sí, no, yo estoy bastante de acuerdo. Además, los pivots, el momento de mejor forma de un pivot es más tardío que el de precisamente por lo que comentaba Carlos, requiere más experiencia para poder trabajar y para poder fajarse en la zona. Un alero, un base, tiran más de calidad. El pivot no puede tirar de calidad, el pivot tiene que tirar de otros recursos que se adquieren con un nivel de partidos. Yo veo muy complicado que Ismaila pueda llegar al primer equipo en ningún momento, más allá después de lo que ha jugado, por ejemplo, el otro día ante Unicaja. Quiero decir, puede tener alguna aparición muy esporádica, pero lo veo muy difícil y yo creo que Ismaila saldrá. Yo, sin embargo, sí que creo que hay opciones de que, por ejemplo, el año que viene el primer equipo esté Hugo. Eso sí lo veo más factible por una cuestión de que es un jugador en el que el club cree, o al menos eso pienso yo. Tampoco es que haya hablado con altas instancias, pero yo creo que el club cree bastante en Hugo y tras lo ocurrido con Juan Núñez yo creo que le querrán atar en corto. Y aparte que Hugo tiene una cabeza privilegiada, unos padres que también saben muy bien cómo llevarle y eso ayuda mucho. A Hugo si le veo en el primer equipo. Más allá de Hugo veo difícil que algún otro el año que viene pueda tener más allá de una aparición esporádica. Ahora hablaremos de Hugo, pero bueno, antes de hablar de Hugo vamos con otro base. Egor Demín, 33 minutos por partido, 8,6 puntos, 5,6 rebotes, 6,2 asistencias, 11,6 de evaluación. Jugador que hace de todo, Javi. Luego hablaremos de Hugo, como dices tú, que a lo mejor es otra especie. Para mí Egor es el mejor. Yo creo que es el que más puede llegar. Luego me equivocaré porque esto de las predicciones es muy... Yo creo que obviamente más allá de la calidad en el tiro que tiene, de ser un tirador con un nivel altísimo, creo que además ha hecho muchísimas cosas durante el torneo, que ha jugado muchísimo para el equipo, que ha defendido muchísimo, que ha sido capaz de tomar muy buenas decisiones en situaciones de cuándo tirar, cuándo penetrar, cuándo pasar y que con el tamaño que tiene obviamente sí que puede ser un 1 o un 2 de un nivel top. Pero bueno, yo también apostaba mucho por Boris Tisma, así que no me hagáis mucho caso porque no tengo ni puta idea de esto, pero yo ahora mismo creo que es el gran, incluso por encima de Jambide, que ha tenido mucho más nivel en esta temporada junior. Yo creo que Egor va con un poquito más, aparte de ser un año menos, creo que va un poquito más lento en su formación, pero creo que va a ir más lento, pero más lejos. Carlos, ¿qué te pareció el torneo de Jambide y la temporada en general? De Egor Demín, perdón. A mí es que no me puede gustar más. O sea, es que tiene un talento por encima de los 2 metros, es que es una barbaridad. Lo ve todo en el campo. Todo. Y eso que si ves las estadísticas de sus últimos 2 torneos, a la hora de tirar, dices, no es un gran tirador, pero es que es un tirador que te la puede liar. Y a poco más se la lía el Juventud en el Campeonato de España en los últimos 2 minutos, que casi remonta el partido él solo.
y en este torneo también ha sido importante. Bueno, al Juventud no se la lía porque se entona en los últimos 2 minutos. Si se llega a entonar en los últimos 4, se la lía. Porque es verdad que tiró y fallaba y no la metía, y él se veía el gesto de rabia diciendo, coño, sí, yo las meto de colores, ¿cómo no estoy metiendo hoy? ¿No? Pero a mí los porcentajes de Egor que sean bajos en algún torneo determinado me da un poco igual, la verdad, porque sé que la capacidad para tirar la tiene. Entonces, luego es un jugador que va poco al aro, pero porque no quiere, porque cuando va, ya sea con la derecha o con la izquierda, normalmente lo hace de una manera genial. Y yo creo que eso es un base de esa altura, porque para mí este jugador tiene que ser base en su carrera, porque esa visión de juego, capacidad para pasar el balón, porque ya no es solo que lo vea, sino que sepas poner el balón en el sitio que está mirando. Yo creo que es un jugador muy especial y que el Madrid tiene que cuidar. Va a ser difícil porque evidentemente tiene pinta de que el año que viene no va a estar en el primer equipo y que va a ser el grandísimo líder del EVA, yo creo. Sobre todo si Hugo sube al primer equipo, que habrá que verlo. Y que va a tener un rol aún más importante sin la presencia de Jan Vide. Y no sé los números que pueda hacer y no sé los partidos que pueda hacer, pero ya te digo, es un jugador muy, muy especial. Bueno, y ahora tenemos 2 animales. No sé qué dos animales queréis que analicemos primero, si a Hugo o al MVP. ¿El de UCLA o el del Madrid? Venga, vamos con el MVP. Jan Vide, MVP del torneo, 31 minutos por partido, 20,8 puntos, 47% en tiros de 2, 30% en tiros de 3, 5,6 rebotes, 3,6 asistencias, 20 de valoración. Javi, los números auténtica estrella. O sea, los números ya hablan efectivamente del torneazo que ha hecho, obviamente lo hemos visto todos, y la temporada que ha hecho, que la hemos visto jugando en Liga EVA a un nivel espectacular contra jugadores senior y talluditos algunos, ¿no? Se habla mucho de si puede jugar de uno, de si es un base, de si no es un base. Yo creo que es un base y que no es un base a lo mejor tan director como pueden ser otros, pero bueno, que aquí hemos tenido a Sergio Llull, que ha jugado muchos años de uno y no es Sergio Rodríguez, que es un base más director, más creador, pero ya quisiéramos tener un base como Llull, ¿no? Que alguien le dijera a Llull, tú no vas a ser base, ¿no? Bueno, pues, y luego se ha ido habituando y ha jugado en la posición de 2. Bueno, pues yo creo que Jan, obviamente a mí me comentan entrenadores aquí en Madrid de Liga EVA, me dicen que es imparable, que no lo puedes parar de ninguna manera. Comentabais antes lo de Ndiaye jugando en Junior, pero aquí en EVA me decían, es que es imparable. Que cuando no te agujerea por un lado, te tira de fuera, te penetra, finaliza esa parada y tiro que ya es marca de la casa, como decía mi compañero Pastor en la tele, que lleva la firma de Jan Vide, que debería ser la firma cada vez que hace esa salida parada a 4 metros, es capaz de parar y tirar, es capaz de tirarte una bombita, es capaz de finalizar altísimo. De hecho, hay un par de finalizaciones en la final que son espectaculares, a una altura que no la hunde porque no quiere, pero que la deja por encima del nivel del aro. Entonces, bueno, que es un jugador que asume mucho, sí, claro, pero porque puede, digamos. O sea, es que realmente lo ve tan fácil que lo puede hacer, y eso penaliza también. Hablábamos antes de Egor, claro, hay que ver cuántos sistemas hay para Egor, cuántos sistemas hay para Jan, o que Jan se los queda, si hay sistemas para Hugo, si hay algún sistema para los 5. Entonces dices, Egor a lo mejor tiene menos números, bueno, a lo mejor es que ha tenido menos protagonismo, ¿no? Y en este torneo se ha visto cuando han apretado a Jan, ha jugado incluso muchas veces Vide de 2, liberando eso, y Egor al 1, y bueno, por supuesto, han hecho bien los dos en las dos posiciones, porque yo creo que son bastante intercambiables. Entonces, bueno, yo decir de un junior que es egoísta tal, yo a mis jugadores les digo, no es mejor el que más tira ni el que más pasa. Hay veces cuando dices, no, esa no, bueno, pues ahora paso todas. No, y no eres mejor por pasar más o por tirar más. Lo que eres mejor es por elegir bien y tomar buenas decisiones. Pero lo que tienes que hacer es tomar buenas decisiones, y bueno, yo creo que ya algunas veces se equivocas, y es verdad que algunas veces
fuerza de más, pero la mayoría de las veces la decisión buena es acabar él porque es que acaba anotando. Entonces, bueno, yo creo que es un jugador, bueno, vamos a ver cómo le va en la aventura americana. Yo sí me da pena el tema este de cantera, está complicado, ¿no? Decidir qué haces con una cantera con la que se te van ya algunos, incluso como el caso de Ethan y tal, que se te van antes, con el rollo de overtime ahora, algunos se te van nada más a acabar, otros no se te van, pero no tienes dónde meterlos, otros amenazan, entre comillas, o tienes tú la sensación de que se te van a ir al año a la NBA y entonces tampoco. Entonces, claro, haber formado un jugador como Embiid y ahora saber que sale sí o sí, pues bueno, esperemos que le vaya muy bien en la aventura universitaria, que le vaya bien y que acabe volviendo aquí y que nos hayamos guardado los derechos, obviamente. Mucho Carlos, condicional. ¿qué hablamos de este jugador? Porque Bueno, yo creo que no nos Javi quedan palabras ya para lo ha dicho todo. Yo creo que Javi lo ha dicho todo, está muy bien definido. Yo estoy de acuerdo en que al final es un jugador que gana partidos y que es su juego. Y aunque tú tal vez lo estás viendo por la tele y hay situaciones en las que dice que la debe pasar más, es que él se genera el espacio para tirar. O sea, no es que tire forzado siempre, es que el espacio se lo ha generado porque tiene un primer paso brutal y porque tiene un manejo por debajo del parque prácticamente que a los rivales no les da tiempo a parar. Es cierto que para mí hay veces que tiene que decidir mejor porque si él está jugando como el base del equipo, hay una imagen que se ve a Egor en este torneo saltando en una esquina. Sí, porque ya dice, bueno, ¿cuándo me la vas a dar? ¿No? En algún momento. Pero claro, el otro estaba encendido en ese momento. Ahí llevaba ya varias seguidas y él quería seguir metiendo. Pero es verdad que hay momentos en los que tiene que elegir mejor. Sí, pero que jugada no se la acaba pasando y acaba con el triple de Gordemín. Sí, es que. Y además no es mal pasador, en absoluto. Yo creo que pasa bastante bien. Otra cosa es que él decida no pasarla, que es lo que hace a veces. Porque porque entiende que tiene tiro. Y es que el tiro de ese 4 metros es que es prácticamente infalible. Y lo vimos con Eslovenia, con la sub-17 en el Mundial, que fue una versión exagerada porque se tiró toda, porque yo creo que era lo que el entrenador quería, porque era la única opción que tenía el equipo de ganar. Eso te voy a decir. No tenían otros. Pero metió muchísimas y ya ha llegado un momento en el partido que se le veía derrotado y ya no metía más. Pero yo creo que su nivel es que ha sido muy alto y tú como formador, sí, le debes recomendar en algunas situaciones que comparta más el balón porque a él le va a venir bien para desarrollar su juego como base, porque como escolta yo creo que le falta aún la anotación exterior y esa capacidad para tirar sobre todo más rápido, más que más eficiente. Pero es difícil decirle, mira, deja de tirar, porque es que es difícil, porque es que las metes y tú no sé en qué derecho estás de decirle que no tira a un jugador que la está metiendo y que no está tirando totalmente cubierto, sino que no está eligiendo tan mal. Bueno, desde luego es un jugadorazo tremendo y que yo creo que va a hacer carrera. Vamos a ver dónde. Y yo espero que, como ha dicho Javi, que le vaya muy bien, pero no tanto como para irse a la NBA, que en teoría no parece el estilo, ¿no? Pero que le vaya un poquito peor y ya se vuelva para Madrid. Chema, ¿en directo parece tan bueno como por televisión? A ver, fue curioso, sobre todo el día del Barça, porque es verdad que estaba muy desesperado, pero él y todo el equipo. O sea, llegó un momento con ese 0 de 13 en triples de la primera parte, estaban totalmente bloqueados. De repente mete ese primer triple de Vide y se destapa. Y ya no le para a nadie. Ya no le para a nadie. Es muy bueno. Técnica individualmente es muy bueno, pero muy bueno. Tiene un paso, tiene una penetración espectacular, tiene una muy buena muñeca. Es verdad lo que decís, se le nota también la juventud, obviamente, pero que es muy individualista, es verdad. O sea, como decís, no la suelta ni aunque la apunte con una escopeta, pero es buenísimo. Y de hecho, él es sin duda, o sea, el MVP estaba más que claro, así como en la Final Four Senior había dudas si tenía que ser Tavares, si tenía que ser Sergio Rodríguez, aquí no había duda alguna. O sea, Vidi iba a ser el MVP absoluto y de hecho es que se lo mereció porque es que él solo se carga al Barça. Bueno, él solo juega bien el equipo, pero es verdad que
que a nivel ofensivo es el que se carga el Barça, y en la final está algo más repartido, pero aún así sigue siendo el principal anotador de los nuestros. Creo que ahora se va a UCLA, veremos cómo le va. Creo que tiene una opción, o sea, como dices, no es el tipo de jugador para NBA, pero es verdad que el hecho de venir del país que viene, es probable que algún equipo decida darle una oportunidad que a lo mejor si viene de otro país no, por el antecedente que hay. Muchas veces sabemos cómo son estas cosas, pero es verdad que bueno, que le podrá servir para aprender. Además, allí en este tipo de cosas se buscan jugadores que precisamente tengan mucha confianza en ellos mismos, y si algo tiene Vide es autoconfianza. Eso creo que lo sabemos todos, así que le vaya bien y ojalá pueda volver en algún momento ya más hecho y ya con una capacidad como para poder jugar sin problemas en el primer equipo, claro. Campeón de la Euroliga Junior, MVP, en el mismo año que el primer equipo gana la Euroliga, esloveno. Todo tiene algo parecido al otro esloveno. Hay una cosa y aquí creo que me vais a cortar, me vais a echar y no vais a volver a invitar en la vida. El MVP de Vide es justo. El otro MVP del que hablas, no. Y ahora ya me podéis echar del programa, pero lo mantendré. Aquel MVP lo ganó el nombre y no lo ganó el hombre. Pese a lo que luego ha hecho todo este hombre, todo lo que ha hecho en su carrera. Y bueno, vamos al otro bestia de este equipo, a la otra estrella, Hugo González. 32 minutos por partido, 17,6 puntos, 58% en tiros de 2, 20% en tiros de 3, 5,6 rebotes, 21,6 de valoración. Estamos hablando de totalmente la estrella hoy en día en esta categoría. Sí, yo en el caso de Hugo además creo que sí que va mucho más allá de los números, ¿eh? Yo creo que ha ejercido de auténtico capitán, ¿no? Aunque sea Abel el veterano, pero bueno, el ascendente que tiene Hugo en pista sobre todos los demás, y creo que ha hecho mucho más que los números y que lo que se le ve, ¿no? Que claro, es un jugador que llama la atención no solo por lo que hace, sino muchas veces por cómo lo hace, ¿no? Porque claro, ese mate que se mete por encima de todos, metiéndose por el centro de la zona, tal, pues bueno, pero yo creo que sobre todo en la parte defensiva es espectacular. Yo creo que si en algo está a nivel ACB es en la parte defensiva. Yo creo que puede ser un jugador que por ahí se gane minutos, porque muchas veces cuesta. Incluso cuando subió Luka, el mayor problema de Luka, que no podía defender a un exterior en ACB, claro, en ataque era espectacular, pero Hugo yo creo que está a ese nivel que puede ya defender a exteriores ACB, que hace muchísimas cosas, y en ataque obviamente el físico le ayuda mucho, pero bueno, a lo mejor tiene que mejorar obviamente el tiro, pero tiene una cualidad que la tiene muy poca gente, y que es que mete más tiros cuando hay que meterlos. Esos porcentajes que tiene, que estamos viendo, de 58 de tiro de 2 y 21 casi de tiros de 3, en los momentos decisivos, si hubiera aquí Big Data de cuando mete Hugo, es que sube los porcentajes una barbaridad. Entonces no mete puntos gratuitos, puntos de la basura, ni recupera balones cuando no importan. En el momento clave aparece siempre Hugo. Creo que encima le he visto en este torneo no jugarse ciertos balones y pasárselos a compañeros teniendo opción de tirárselos de él, y creo que es cada vez más jugador de equipo y más lectura. Le he visto celebrar el MVP de Jan Vide como si fuera él, que parece una nimiedad y parece una tontería, parece que puede ser postureo, pero no lo es. Se le vio como celebraba uno más. Le he visto ilusionarse con el primer equipo hasta las lágrimas cuando ganaron. O sea, yo creo que es un jugador que va a trascender los números, y por supuesto estamos hablando de eso, de un nivel de jugador que quizá el único lunarcito que se le puede poner a día de hoy es la estabilidad en el tiro exterior, pero bueno, es un jugador. Luego ya lo del primer equipo, yo ya sabéis que yo creo que los jugadores tienen que jugar. Entonces, si va a estar el año que viene en el primer equipo para no jugar,
eso es algo que nos dice Mugen. El problema de Hugo para el primer equipo es que hay 18 en su misma posición. Bueno, a ver, es que hay que ver, no tantos, primero cómo se estructura el primer equipo el año que viene, que Quilosá, ¿no? No sabemos ni hacer el entrenador, si el que está o el que está firmado o el que puedan traer o qué. Entonces, cuando se estructura la plantilla, ¿quién le pone el cascabel al gato a los veteranos? Porque todos queremos que sigan todos o que se vayan todos, pero probablemente la solución no es ninguna de las dos, ¿no? Todos individualmente pueden aportar, porque aparece un chacho que no había aparecido durante todo el año, Jules de meta decisiva, Fabián otra vez vuelve a aparecer cuando durante el año no lo hemos visto tanto, tal. Entonces, claro, pueden seguir todos, es que claro, todos no, porque luego tienes el problema que tienes. Entonces, claro, cuando la estructura de la primera plantilla esté hecha, pues podremos saber si de verdad Hugo tiene ahí un hueco. Si al final le va a entrenar con los mayores y estar en la dinámica de los mayores es muy buena, pero al final estar un año sin jugar, siendo además tu último año de junior, a mí, personalmente, pero bueno, yo no estoy entrenando en la élite, entonces, pero a mí personalmente yo creo que el jugador tiene que jugar y donde crece, al final es compitiendo. De todas formas, si os fijáis, comparando con Hugo, ¿qué jugador por estilo de juego podríais decir? O sea, porque Hugo no es un 3-4, no es el caso. ¿Sí? Es Rudy. Rudy, claro. Por eso digo, o sea, que no hay tantos... Rudy a su edad ya metía mucho más. Sí, claro, pero... sí, era más anotador, eso está claro. Pero me refiero que por rol, decía Mugen el tema del rol, por rol tampoco, porque realmente los aleros que tiene Madrid son aleros más interiores. Realmente por rol de juego serían los Rudy, serían los Coser tampoco, pero bueno, digamos que es más Coser que Deck, para que nos entendamos. Entonces, yo creo que en ese sentido no hay tantos que puedan, porque sobre todo dependiendo de lo que dice Javi, de quién venga. Claro, si te vienen 4, ya Gezonja y Deck pasarían al 3 y ahí ya sí que lo tendría más complicado. Pero si Gezonja y Deck siguen en el 4, al final el puesto de alero no está tan bien cubierto como podríamos pensar, ¿eh? ¿Vuestra sensación cuál es? ¿Le veis la temporada que viene el primer equipo o no? Sensación, mi sensación es que sí, pero sensación y sensación no sujeta a saber la plantilla del primer equipo el año que viene. Es que es fundamental. Es que, claro, si se va a Coser y se va a Valde y no viene nadie, pues entonces sí, seguro. Pero si se quedan los dos e incluso viene un tirador, pues entonces seguro que no. Pero a mí lo de Hugo ya lo he dicho aquí más de una vez. A mí ha dejado de preocuparme en lo que falle Hugo. Que a mí eso no me pasaba desde hace muchos años en la cantera del Madrid. Yo cuando veía a Guzmán que no era capaz de tirar, lo pasaba mal. Digo, bueno, a ver si progresa en eso. Cuando veía a Tisma que a veces desaparecía, me preocupaba porque digo, esto en profesionales, a mí Hugo me ha dejado de preocupar porque yo tengo la sensación de que cada 3 meses que le ves un partido es mejor que el anterior y hace algo nuevo. Y ya lo he dicho, yo estoy convencido que va a venir en verano y va a ser algo más de lo que hace ahora. Y por eso el triple, el año pasado es campeón del torneo del torneo este de triple, o como se llame, de la Orotava, por ejemplo. O sea, no es un jugador que tire mal, nunca ha tirado mal. Su mecánica no es mala, la velocidad de ejecución no es mala. Y los porcentajes yo creo, como dice Javi, que tal vez son bajos, pero en momentos calientes son altos. Y eso te dice que no es un jugador que tire mal, sino que tal vez no ha tenido tampoco una gran temporada en el tiro, pero que no me parece preocupante. Luego es un jugador que de cara al primer equipo ha aprendido, sobre todo este año mucho, a jugar sin balón. Que se ha quedado ahí. Se nos ha congelado. Tanto hablar que se ha quedado congelado. Bueno, mientras Carlos vuelve, vamos a acabar ya con el entrenador. ¿Qué mérito le damos a Javi Juárez en esta temporada? Javi. Bueno, yo creo que mucho. Yo, hombre, barro para casa y siempre para el gremio. Y yo creo que es muy difícil entrenar un equipo así, ¿eh? Parece fácil y a todos nos encantaría tener un equipo así plagado de estrellas, pero es muy complicado entrenar un equipo
con tanto jugador que quiere tener balón. Y bueno, Javi Juárez ha sido siempre un tipo muy intenso y muy, pues, se le ha visto bastante calmado en el torneo, incluso durante todo el año, y conduciendo muy bien la creación de jugadores, ¿no? Que al final es lo que lleva. Entonces, bueno, yo creo que el cuerpo técnico tiene siempre un porcentaje, no sé cuánto, no sé a dónde llevarlos y de alto, pero creo que cuando se acaban ganando los torneos así es porque el trabajo durante todo el año ha sido muy bueno. No se ganan exclusivamente por individualidades y no crecen los jugadores por sí mismos. O sea, se trabaja mucho en la cantera, no solo en la selección y en la captación de jugadores, sino luego en entrenar. Entonces, bueno, creo que siempre honor al cuerpo técnico porque ser campeón de un torneo así no es nada fácil. ¿Y qué nota le pones a la temporada del equipo, Javi? Ya para finalizar. Bueno, yo creo que ese 9,5, a ver, yo creo que en EVA han estado de 10, obviamente, no han perdido ningún partido, han competido todos, tampoco es fácil. En Junior, con mucha ayuda de los cadetes durante parte de la temporada y jugando jugadores que juegan menos minutos. Lo mínimo, obviamente, es quedar campeón de Madrid. Creo que Campeonato de España estamos acostumbrados a ganarlo, es verdad que hoy sale una generación y un partido puntual, como decía Carlos, en el que no estás especialmente acertado y que yo creo que venían un poco, pues eso de, joder, es que este año hemos ganado, es que otros años nos han metido mano en EVA X partidos, ¿no? 3, 4, 5, o quedas primero o tal, pero es que este año es que llegas invicto en EVA, entonces, claro, ¿cómo vas a pensar tú que...? Y eso es complicado también, y yo creo que ellos tenían la mente fijada en este torneo de la Euroliga, querían ser campeones de Europa y bueno, pues se les escapa el Campeonato de España por eso, entonces bueno, se les baja un puntito porque aquí hay que ganarlo todo, ¿no? Y ganas todos los partidos del año y pierdes el Campeonato de España y si hubieran perdido la Euroliga quizá hubiera sido peor temporada. De hecho, el año pasado pues bueno, pasa más o menos lo mismo, se pierde la final del Campeonato de España, se pierde la Euroliga y bueno, pues hay cambio de entrenador, no sé si solo por eso. Pero bueno, creo que este año, si no se llega al 10, porque obviamente se ha perdido el Campeonato de España, no puede ser un 10, pero yo creo que es una temporada muy, muy, muy completa. Pues nada, Javi, te dejamos ir, que sabemos que estás bastante... Que me voy a entrenar. Bastante ocupado, así que nada, un placer y bueno, ya te llamaremos ahora en próximas semanas para analizar pues cómo queda de cara a la temporada que viene. Muy bien, pues. Un placer, tío, un abrazo, Diego, Carlos. A Chema lo veo alguna vez por el Palacio, a vosotros os veo menos. Chao, chicos. Hasta luego, Javi. Y bueno, Carlos, Chema, ya para finalizar así rapidillo, que se me está echando el tiempo encima. Chema, ¿qué nota le ponemos al Junior esta temporada? A ver, le voy a poner un 9. Como dice Javi, no es el 10 porque el Campeonato de España es un lunar gordo, que al final además llevamos unos cuantos años sin ganarlo, desde Usman, yo creo. Pero claro, es que has perdido un partido. Es que no es un 10 porque el que has perdido es importante, pero es que has perdido un partido en toda la temporada en, no sé si 80 partidos. Es una barbaridad. Carlos, ¿qué nota le ponemos al equipo? Yo muy rápidamente termino de decir lo de Hugo, creo que se me ha cortado, que creo que es importante que haya aprendido a jugar sin balón, porque en el primer equipo es lo que tendría si llega. Y luego la nota, para mí yo le pongo un 9,5, como ha puesto Javi, porque ha ganado el Junior EVA, oficialmente ha ganado 72 partidos y ha perdido 1. Pues nada, eso. Desde aquí le agradecemos a todo el equipo que hayan conseguido esa... Diego, añado brevemente que el Madrid incorpora a Pablo Mera, jugador del 2010, al infantil del año que viene, que lo adelantó ya el diario de Ferrol, y es un jugadorazo, atento todo el mundo. Vale, pues nada, otro gallego más en el Madrid, si es que es lo que tiene. Pues nada, no hemos analizado, pero sí, también hay que darles su momento de gloria. Jugadores como Jesús Santano, Abel Delicado, Asel Lasso, Masamba Diop, Simon Nowicki, que creo que han sido importantes durante toda la temporada. Es verdad pues que sobre todo pues Asel Lasso, Abel Delicado, Masamba Diop pues no han tenido, y Jesús Santano no han tenido muchos minutos en esta Final Eight en Lituania, pero durante la temporada han sido importantes y sin ellos pues no se llegaría
a ser tan importante como ha sido el Marín, no se conseguirían los éxitos que se han conseguido. Así que desde aquí también pues darle la enhorabuena a ellos y a todo el equipo que sabemos que lo han pasado mal por esa derrota en el Campeonato de España y que bueno, que ser campeones de Europa se consigue una vez en la vida. Así que nada, Chema, Carlos, un placer teneros aquí. Bueno, Carlos, contigo ya emplazaremos para final de temporada para hacer balance de la temporada de las 3 categorías y ver cómo queda de cara a la temporada que viene. Hoy estaremos repasando a ver cuántos campeonatos de España ganamos en total. Pues nada, le damos las gracias también a Javi por estar con nosotros, que teníamos ganas de tenerlo por aquí. Y nada, gracias a Mugen, a José Félix, a Héctor, a todos los que han estado por ahí, que nos ven en directo, también que nos ven en diferido, que nos escuchan en iVoox y que nos ven en YouTube. Así que nada, gracias a ellos y queríamos tener pues este hueco para el equipo junior que como bien se ve, pues somos los únicos que le damos visibilidad a este equipo y creo que se merecían pues que tuvieran su horita de gloria. Así que nada, como siempre, nos despedimos con fuerte a la Madrid.